A nombre del estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje entre la Academia y la Práctica Profesional. Agradecemos la dirección académica del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio al panel número 5 titulado Advocacy y Arbitraje Internacional. Agradecemos la participación de los profesores Federica Bocchi, Borja Pérez Puente, Santiago Escobar y Tomás Clay. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Federica Bocchi, quien nos hará el honor de moderar el panel. Federica Bocchi es counselor en DLA Piper en Milán, especializada en arbitraje internacional. Representa clientes en disputas complejas en sectores como energía, construcción, patrocinio deportivo, inmobiliario e infraestructura. Con amplia experiencia en controversias post-MA, actúa en arbitrajes ad hoc y bajo reglas institucionales como CCI, LCIA, SCC y la Cámara de Arbitraje de Milán, en asuntos regidos por derecho italiano o extranjero. También actúa como árbitra, destacándose en su enfoque estratégico y su capacidad para manejar disputas transfronterizas complejas. Está reconocida en Chambers Global 2025 y en Who's Who Legal Arbitration Lexology desde 2020 hasta 2025. Es abogada colegiada en Milán, posee un LLM en arbitraje internacional por la Queen Mary University of London y es fellow del Chartered Institute of Arbitrators. Federica participa activamente en la comunidad arbitral como vicepresidenta del capítulo italiano del CEA y miembro del comité ejecutivo de Arbit. Adelante, doctora. Muchas gracias por esta amable presentación. Quiero solamente aclarar que no soy profesora, no quiero cargarme de título que no me pertenece, pero muchas gracias. Y aún me hubiera gustado mucho ser profesora, quizá en otra vida. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al panel de Advocacy en el arbitraje internacional, que ha sido pensado como un espacio para reflexionar sobre cómo las técnicas de defensa propias del derecho civil y de cómo lo se enfrentan y se complementan y, digamos, evolucionan en el contexto del arbitraje internacional. Recientemente, Juan Fernández Armesto señaló que los abogados civilistas han permitido que el modelo de common law anglosajón colonice no solo el procedimiento, sino también el fondo de los arbitrajes internacionales. Bueno, en este panel vamos a intentar responder a algunas preguntas. ¿Estamos enfrente antes a una pérdida de diversidad jurídica o una evolución natural hacia la eficiencia? Podemos integrar lo mejor de ambos mundos, de civil law y de common law, para lograr procesos más justos y efectivos y eficaces. Bueno, hoy vamos a, en cualquier manera, desmenuzar el procedimiento arbitral fase por fase, analizando cómo cada etapa impacta en la estrategia de advocacy. O al revés, cómo la estrategia de advocacy puede impactar cada fase del arbitraje internacional. Y la primera parte del programa será, digamos, el núcleo del debate. Empezamos por la fase introductoria, donde veremos la importancia de la Case Management Conference, el PO1 Terms of Reference, para definir la estrategia o cómo la estrategia va a impactar estas importantes fases procesales. Luego pasaremos por la fase de las pruebas, abordando la selección de evidencia, técnicas de interrogatorios y la diferencia entre la prueba pericial entre los dos sistemas. Y, por supuesto, enfrentaremos también la audiencia principal, donde la oralidad y la narrativa persuasiva cobrarán protagonismo. Y, por fin, abordaremos el post-hearing, la post-audiencia, para discutir cuándo conviene presentar pleitos escritos o orales.
Cada bloque incluirá preguntas concretas para nuestros panelistas con el objetivo de ofrecer a los asistentes, a los participantes, digamos, una visión práctica y comparada. Y ahora es un placer presentarles a quienes nos acompañan hoy en este análisis. El profesor Thomas Clay es un catedrático de Derecho Privado y profesor en la Escuela de Derecho de la Sorbona, Universidad de Paris, Panthéon-Sorbonne, donde enseña arbitraje internacional y métodos alternativos de resolución de conflictos, fundador de Sorbonne Arbitrage y managing partner de Clay Arbitration. Ha intervenido como árbitro en más de un centenar de procedimientos internos que internacionales en sectores varios como energía, telecomunicaciones y construcción, y ha ocupado cargos académicos de relevancia como presidente interino de la Universidad de Paris y decano de la Universidad de Versailles, y además asesora personalmente el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación. Reconocido especialista en arbitraje, también ha participado en reformas legislativas en numerosos congresos internacionales. Es un poliglota, ejerce en francés, español, inglés e italiano. Y Como tú, Federica. sí, yo no puedo competir, y actualmente es vicepresidente de París, capital del arbitraje. Borja Puente es asociado senior de Three Crowns. Tiene una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresa por ICADE, y es miembro tanto del Colegio de Abogados como del Colegio de Economistas de Madrid. Se dedica exclusivamente al arbitraje comercial y de inversión, en el cual actúa sea como counsel que como árbitro, y a lo largo de su carrera ha intervenido en procedimientos regidos por una pluralidad de leyes y bajo las reglas de varias instituciones arbitrales en disputas en varios sectores como el aeroespacial, el ferroviario, de la construcción y de la energía. Su trabajo y distinguida reputación ya han sido reconocida a pesar de su joven edad en Legal 500. Así como reconocido también por Chambers and Partners en Legal 500 ha sido Santiago Escobar, socio en Asali, basado en México. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la resolución de disputas complejas, especialmente en litigios y arbitrajes en sectores como construcción, tecnología, energía y alimentos. También ha representado a clientes en procedimientos bajo varias reglas institucionales, y está autorizado para ejercer en México y Nueva York. Invito a los participantes a participar activamente en este panel, tomar notas, preparar sus preguntas, porque por supuesto ahora tendremos una fase de preguntas del público, y efectivamente este panel está diseñado para ustedes, para cuestionar, para aprender, descubrir cómo se construye una defensa eficaz en el arbitraje internacional. Entonces, comencemos. Y empezamos con la fase, como decía, la fase introductoria del arbitraje internacional, la fase caracterizada por la CMC, Case Management Conference, PO1, Terms of Reference. Le voy a preguntar primero a Borja, y luego si Santiago también puede dar su aporte. ¿Qué importancia tiene la audiencia de CMC, que es Management Conference, para definir la estrategia de advocacy? O al revés, ¿cómo la estrategia de advocacy puede impactar la audiencia de CMC? Pues ahí, Borja. lo primero, mil gracias, Federica, por la introducción, y gracias también al estudio Mario Castillo Freire por invitarme a participar en este panel. Y contestando a tu pregunta, yo creo que la CMC, la Case Management Conference, es un paso esencial en todo arbitraje. Es la primera oportunidad que las partes van a tener de interactuar de manera directa con el árbitro. Y ahí es un poco donde se va a marcar, yo creo que el tono de cuál va a ser la interacción de las partes con los árbitros. Enseguida vamos a ver
si hay partes que son tremendamente conflictivas y que tratan de objetar a toda clase de propuestas de la otra parte, aunque parezca que tengan sentido, es algo que va a poner a los árbitros sobre aviso de, oye, aquí vamos a tener una parte que posiblemente vaya a estar pushing back, empujando y objetando a todo. En sentido contrario, vamos a encontrarnos enseguida con partes que se las ve que buscan cooperar y eso cuando eres tú una de las partes se agradece enormemente, porque por supuesto tener enfrente a unos abogados que van a ser razonables y con los que se puede llegar a acuerdos en la medida en que sea posible, es algo que hace el procedimiento mucho más eficiente. Y aquí, de nuevo, es un poco también la estrategia que vayan a tener las partes. Si tu cliente parece que tiene razón, vas a tener posiblemente pocas razones para tratar de dinamitar el procedimiento desde el primer minuto. Pero me he encontrado supuestos en los cuales ves claramente, oye, que el cliente de vamos, que la contraparte tenía pocas razones y está trabajando desde el primer minuto, desde la Case Management Conference, para intentar crear razones con las que posteriormente anular el laudo, ya sea pues, alegando, oye, que los plazos son insuficientes para preparar los escritos, que el procedimiento de exhibición de documentos es excesivamente amplio, pues excesivamente restrictivo, o si hay una counterclaim, una demanda reconvencional, pues oye, se pelean sobre cuál es el turno en el cual van a tener la oportunidad de contestar a todo eso. Y ahí hay ciertos abogados que consideran que puede formar parte de la estrategia procesal precisamente llegar a la Case Management Conference a levantar o generar en plan artificialmente un poco todas estas causas de nulidad. Pero francamente es una solución o es una estrategia que en mi experiencia me da la sensación de que da pocos resultados. Y ahí, Santiago, no sé si tú tienes una opinión distinta de las Case Management Conference, Pues pero sí. no, creo que no distinta, Borja. A ver, ¿qué me gustaría comentar? La primera, y también para la audiencia, es muchas veces identificamos el concepto de advocacy con hablar bien, saber interrogar testigos, ¿no? Y creo que ese concepto se queda corto, ¿no? O sea, advocacy es, creo, en mi opinión, toda la serie de pasos que tienes que seguir como counsel para hacerle al tribunal el camino más fácil para dictar un laudo que sea favorable a tu cliente, ¿no? Entonces creo que muchas veces el concepto de advocacy, sobre todo del lado de países civilistas, lo vemos más, nos imaginamos a los americanos, ¿no? Hablando muy bonito, los ingleses, ¿no? O sea, pero no, la advocacy es más que eso, ¿no? Entonces, de la Case Management Conference, dos comentarios. El primero es, y sobre todo si en la audiencia hay jóvenes practicantes o gente que está en sus primeros arbitrajes, creo que un error que se comete al principio y que podría decir incluso lo cometí yo cuando estaba empezando mi práctica de arbitraje es, parece un paso pues meramente formal o una formalidad o un paso que hay que seguir, pero es mucho más importante que eso, la Case Management Conference. Eh, Uno, porque es como dice Borja, la primera vez en que interactúas con el tribunal, tienes que estar eh, atento, ¿no? De que las personalidades de los árbitros, ¿no? Quién es el presidente, el coárbitro que tú designaste, el coárbitro que designó la otra parte, ver quién está teniendo más protagonismo, ver quién está tomando las notas. O sea, creo que es un tema que es la primera vez que te deja ver la personalidad del tribunal y generalmente en mi experiencia, la personalidad que se refleja en la CMC se repita a lo largo del procedimiento, ¿no? Es un buen, digamos, un buen momento para conocer a tu tribunal, ¿no? Y ya regresando a lo que decía Borja, ¿no? Del tema de partes conflictivas, creo que no, mi opinión es la misma, ¿no? O sea, hay veces, y ahorita reflexionando lo que tú decías, no sé por qué se hagan, ¿no? Pero ahorita en un caso que tenemos recientemente es un caso, digamos, muy disputado, ¿no? De un lado estamos nosotros somos un despacho mexicano colitigando con un despacho en Miami, en Estados Unidos, y del otro lado son tres despachos mexicanos y un despacho en Nueva York, ¿no? Es un caso grande, ¿no? Y es un arbitraje comercial grandote, y pues bueno, somos muchas partes, ¿no? Y justo en la CMC de este caso, uno de los abogados mexicanos del otro lado de los despachos, y que es una persona de alta reputación, muy distinguido y muy inteligente, su estrategia fue digamos, es como se imaginarán un arbitraje con o sea, un acervo documental, digamos, es un contrato a largo plazo de 20 años, ¿no? Con ahí se imputan ciertos incumplimientos y el acervo documental, pues va en los cientos de miles de documentos, ¿no? Por la relación tan larga de entre las partes, ¿no? Y esta persona, o este abogado estaba muy empecinado
muy empecinado en que todos los documentos que estuvieran en inglés necesitaban tener una traducción certificada completa al español, ¿no? Lo cual, pues por lo menos en México, pues no se estila, ¿no? En los arbitrajes comerciales internacionales se acepta perfectamente que los documentos que estén en inglés, pues se presentan en inglés y se asume que pues, la gente que va a participar en estos arbitrajes habla inglés y el ahorro de los costos, ¿no? Correspondiente, ¿no? Pero este abogado, y fue muy insistente durante la audiencia que en su opinión, porque el lenguaje era español, tenía necesariamente que todos los documentos contar traducción, ¿no? Pero incluso lo interesante es que parecía que dentro de su propio equipo no estaban de acuerdo con su posición, ¿no? Entonces, eh, por la experiencia que puede tener este árbitro, perdón, bueno, Oh, te este hemos abogado, perdido. hasta podría pensar que es más un poco de el mensaje a nosotros, a la contraparte, de que nos lo van a hacer fácil, más que al tribunal, ¿no? O sea, como que esa dinámica también que como puedes mandar un mensaje a tu contraparte, lo considero interesante, ¿no? Pero en general de acuerdo con lo que dijo Borja. Gracias, Santiago. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿Sí? Sí, Oh, perfecto. bueno, He tenido un si problema. puedo añadir unas cosas sobre el tema de la CMC. Primero de todo, Claro, eh, quiero llevar un pararojo sobre el tema de nuestra conferencia de esta tarde, de esta mañana ahí. Es hablar de advocacy internacional en el derecho del arbitraje en la práctica del arbitraje internacional es tiene un poco un paradojo, porque la primera cosa que tenemos que decir que ser abogado, inscrito al colegio de abogados del país, no es necesario para actuar como abogado en el arbitraje internacional. No, tampoco hay que ser jurista. Todas las partes, todas las personas pueden representar una parte en el arbitraje internacional, porque el arbitraje internacional es una tierra de libertad y no es como a la jurisdicción estatal, tiene que ser inscrito al colegio de abogados de tu ciudad. Y entonces eso es un paradojo sobre el tema que tenemos hoy de hablar de advocacy, incluso si advocacy hay que precisar que advocacy es una práctica de representación, pero no es ser abogado. Y por mi parte, que soy catedrático, pero soy abogado solo desde 5 años, he actuado como abogado en arbitraje internacional durante 20 años, prima de ser inscrito al Colegio de Abogados de París. Eso era el pequeño paradojo que quería indicar en principio. Luego, sobre la CMC, estoy totalmente de acuerdo sobre lo que se ha dicho, es decir, que la CMC es fundamental al principio del arbitraje. Es fundamental por toda la razón que han dicho Santiago y Borja, pero también porque es la primera vez que vamos a ver en plan real los árbitros y la contraparte. Y los abogados. Se van a ver por primera vez y se va entonces a leer y a entender muchas cosas de lo que ha ocurrido prima de llegar a la CMC y luego de cómo se va a pasar, se va a desarrollar el arbitraje en los meses que van a venir. Pero una vez que he dicho eso, hay dos límites. Primero, que desde el COVID todas las CMC se hacen por vídeo. Y entonces se ve la gente únicamente por vídeo como ahora entre nosotros. Y segundo, es que en mi práctica, sea como árbitro, sea como abogado, hay un problema de organización de la CMC, que encontrar fechas que van bien a todos, a los abogados y a los árbitros, atrasa mucho el inicio del procedimiento arbitral. Y tenemos un problema general en el arbitraje internacional para la gente que está muy ocupado como árbitro o como abogado, es una falta de disponibilidad. Y la falta de disponibilidad de la gente pues se nota al principio del procedimiento arbitral cuando hay que elegir una fecha para la CMC. muchas gracias, Tomás. Yo estoy muy de acuerdo con la definición de advocacy que ha dado Santiago y también con tu comentario. Muchas gracias por evidenciar este paradojo. También
el wording advocacy podría ser, bueno, igual reemplazado como con otro término. No siguiendo el guión que había preparado, pero en esta discusión me salió una pregunta para los tres a ese momento, porque en vuestra experiencia, o si no tenéis experiencias específicas, pero en vuestra opinión, ¿hay una diferente manera de abordar la CMC por parte de abogados de formación de civil law, de derecho civil puro, y, por supuesto, de los abogados de formación anglosajón o de common law? Y no quiero que comentáis si es mejor o peor, pero ¿cuál es vuestra opinión sobre el diferente approach de estos dos mundos? En dos palabras, si podéis. De mi parte, no. Ya es representante de la evolución del arbitraje internacional que hay una uniformidad de las prácticas, una modelización de las prácticas y se pone al centro entre el civil law y el common law. Y eso, en todos los temas que vamos a abordar hoy, se nota que las prácticas se están poniendo al centro. Se puede decir que lo de common lawyer está un poco más preciso y detallan un poco más las cosas que hay que decidir, pero en general me parece que hay una convergencia de las prácticas. Una uniformidad, ¿no? Borja, sí, por Sí. favor. Iba a decir, coincido con Tomás que hay una cierta tendencia hacia la uniformización, también un poco por esta influencia del common law sobre el derecho civil que mencionabas al principio, Federica, que había levantado Juan Fernández Armesto. Y es que es cierto que si tuviésemos que comparar un poco quién ha tenido más peso a la hora de determinar cuál es esta práctica uniforme, es posible que el common law haya tenido bastante más fuerza, pero creo que sí que hay algunas pequeñas distinciones y no tanto en cómo las partes enfocan la CMC o, por ejemplo, no tanto cómo las partes van a tratar los asuntos que hay, por ejemplo, no es tanto el estilo de los alegatos orales o la advocacy en términos más estrictos que realizan durante la CMC, sino un poco por las expectativas que tienen de cómo debería gestionarse el procedimiento, ¿no? O sea, vamos a encontrarnos, pues, por ejemplo, con partes que si vienen, o abogados que si vienen de un entorno más cercano pues, a la práctica estadounidense, incluso dentro del arbitraje internacional, van a esperar posiblemente la posibilidad de que los tribunales les permita una exhibición de documentos más amplia y van a alegar en favor de esa clase de exhibición de documentos más amplia durante la CMC. En cambio, vas a tener en sentido contrario abogados continentales que van a apostar por lo contrario, que quizás, aunque esto es una posición minoritaria, vayan a proponer las reglas de Praga en lugar de las reglas de la IVA, o que vayan a tratar de, pues, por ejemplo, el propio Fernández Armesto que mencionabas antes, ha tratado de alejarse del reference schedule como mecanismo para la exhibición de documentos y ha tratado de proponer el Armesto Schedule, que es una versión, en su opinión, un poco más refinada y que trata de limitar la exhibición de documentos. Entonces, todo esto no va a dar lugar a que las partes presenten las cosas de manera distinta, pero que a la hora de entrar al contenido sí que tengan una visión distinta de cómo se debería gestionar el procedimiento. Y eso, por supuesto, es algo que van a alegar, van a defender y van a tratar de que se resuelva en su favor durante la Case Management Conference. Gracias, Borja. Santiago, ¿quieres añadir algo? No, creo que digo, podemos avanzar, pero es parecido, ¿no? O sea, considero igual como tú, Thomas, que hay una convergencia en la mayoría de los aspectos, pero también reconozco como Borja que hay en algún parte de algunos diferenciadores todavía que podemos ver más a lo largo de la conferencia y del proceso arbitral, pero que empiezan a notarse o dejarse saber en la CMC, ¿no? Pero podemos avanzar porque es muy parecida a mi opinión a la que tiene Borja. Perfecto, muchas gracias. Y pasando rápidamente, muy rápidamente, ¿tenéis opiniones diferentes por lo que concierne el PO1 o el Terms of Reference? Porque me parece que las mismas observaciones se pueden
trasladar también por el PO1 y el Terms of Reference. No sé si tenéis algo Sí, diferente. yo tengo una apreciación muy diferente. Pienso que el PO1 es también muy importante al principio del procedimiento arbitral y por la misma razón que la CMC es importante, el PO1 nos da las reglas según las cuales se va a desarrollar el procedimiento arbitral. Pero tengo una opinión muy mala del term of reference. Estoy en contra de los term of reference por 25 años de prácticas, sea como árbitro y sea como abogado. Me parece que el term of reference complica demasiado el inicio del procedimiento arbitral y que nos hace perder mucho tiempo para nada, porque con mi experiencia una vez que el term of reference, el acto de emisión, la hoja de emisión sea firmado, pues nunca más se mira y se lee en el procedimiento arbitral. Vamos a perder 3 o 4 meses para este acto de emisión y al final no sirve a casi nada. Si el OP1 es muy bien redactada, no necesitamos acto de emisión. Y apoyo mi opinión sobre la evolución que ocurre a la CCI, que como sabéis, el acto de emisión es una creación original de la CCI al principio. Y ya desde el 2021 no es obligatorio para una parte importante de los arbitrajes. Y para el futuro, en la evolución del reglamento de la CCI, en lo cual estamos trabajando por ahora, pues se dicen que se van a dejar totalmente facultativo la hoja de emisión, el acto de emisión. Me parece que cuando yo estoy en un arbitraje ad hoc, un arbitraje sin obligación de acto de emisión, nunca lo uso y gano así 2 o 3 meses. Estoy en contra. Gracias. Santiago. Sí, yo es más un comentario el mío es de la PO1, ¿no? Y tiene que ver con el tema de advocacy. O sea, un sentimiento que tengo, ¿no? Es, por lo menos en mi práctica, que es generalmente son arbitrajes comerciales internacionales en Latinoamérica, el PO1 y el calendario procesal que se sigue siempre es el mismo, ¿no? Es una ronda escrita, document production, otra ronda escrita, audiencia, post-hearing brief, laudo, ¿no? O sea, en general, digo, con costos, etcétera, ¿no? Pero en general es siempre, es muy similar, ¿no? A veces hay escritos simultáneos, etcétera, depende de la convención, pero en principio el calendario procesal que se sigue en la mayoría de los arbitrajes en los que yo he participado es idéntico, ¿no? Y uno puede pensar que, oye, pues las cosas, si así funciona es por algo, ¿no? Pero ahí, entrando al concepto de advocacy, algo que invito a reflexionar a la audiencia, es que puede ser que el calendario que le convenga a tu caso no tenga dos rondas de escritos, puede ser que primero tenga los escritos y luego tenga una ronda de peritos, o que tenga tres oportunidades para, si es demasiado técnico, tres oportunidades para exhibir peritajes y no dos. En fin, ¿no? O sea, creo que lo que invito a pensar es que hay veces donde deberíamos dejar de pensar que es un camino predefinido, ¿no? Porque supuestamente una de las ventajas del arbitraje es su flexibilidad, pero en la práctica yo encuentro que esa flexibilidad se ha perdido, ¿no? Porque al final la forma en que se desarrollan los procedimientos es casi idéntica en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo invitaría a reflexionar es qué calendario procesal le funcione mejor a tu caso, ¿no? Y pues tratar de innovar, tratar de proponerlo y salirnos un poquito del escenario cuadrado que es el given, ¿no? Que ya va a estar en el machote o digamos, en el modelo de PO1 que te envíe el presidente, que va a estar, él o la presidenta, va a estar muy, muy similar, ¿no? Entonces, ver si el advocacy en nuestro caso y para conseguir un mejor resultado, nos conviene migrar de ese modelo tradicional a algo más particular, ¿no? Sería mi comentario de advocacy. Gracias, Santiago. Entonces, cada caso tendría sus reglas, como debería ser para la flexibilidad del arbitraje, su Sí, característica. es una. Y sé que a veces podría ser difícil convencer al tribunal y a la otra parte, ¿no? Pero puede ser que la otra parte coincida, ¿no? Y pues que el tribunal un poco se vea orillado por la decisión, ¿no? Es un poquito pensar más en el caso
y ver qué etapas procesales son las que tu caso necesita, ¿no? Para que tú lo puedas desarrollar de manera exitosa. Claro, eso presupone también que los árbitros se tomen su responsabilidad y un poco de coraje también, ¿no? A veces esto es mi comentario, pero Borja, porfa. Sí, no, quería contar una anécdota justo a raíz de lo que comentaba Santiago, y es que, y también lo que decía Tomás, y es, eh, hay flexibilidad y en efecto el arbitraje precisamente te da esta flexibilidad y puedes ir, puedes ajustar la orden procesal número 1 a las particularidades de tu caso. Pero creo que es clave tener una orden procesal número 1. Es que Tomás decía, oye, los terms of reference es algo que podemos quitar, pero yo me he encontrado hace un año, no más, un caso en el cual las partes empezamos a discutir sobre temas de confidencialidad, nada más comenzar el arbitraje, luego empezamos con otra cosa, hubo una primera orden procesal, pero que no gestionaba, no ponía las reglas del procedimiento, sino que simplemente se pronunciaba sobre la confidencialidad de unos temas, luego una segunda orden procesal que se pronunciaba sobre otras, y al final se puso digamos, se estructuró un calendario arbitral sin que en ningún momento hubiese verdaderamente una orden procesal número 1. O sea, no había el concepto clásico de orden procesal que te dice, oye, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuáles son las reglas? Y claro, aquello era un caos absoluto. O sea, cada vez que llega un vencimiento tienes a todo el mundo preguntando, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Oye, ¿cómo hay que enumerar esto? Oye, ¿cómo hay que hacer? O sea, cosas incluso logísticas, pero ¿Y ahí... cuánto este arbitraje, si puedo preguntar? Porque esto también tiene un impacto sobre la duración del arbitraje, ¿no? ¿Cuánto duró este arbitraje? Un Bueno, montón. ha durado como 2 años y medio porque además ha habido varias fases, ha habido varios laudos parciales. Incluso Final... rápido, porque podía ser peor, yo creo. Sí, bueno, todavía no hemos terminado. O sea, ahora mismo ha habido un A ver, segundo laudo parcial que parece que ha puesto fin a la situación y si no pasa nada, el tribunal se considera functus officio dentro de poco. Pero es una situación hasta ese punto peculiar y tan flexible que el tribunal en su último laudo parcial dijo literalmente, oye, esto es lo que decimos hasta ahora. Si no hay new claims, no hay nuevos procedimientos, nuevas pretensiones y tal, hasta esta fecha, me considero ya functus officio y el último laudo parcial que he emitido es el laudo final. bueno, muchas gracias para compartir. Y pasamos a la fase de la prueba. El tiempo escurre y bueno, eso no lo puedo controlar demasiado, pero la fase de las pruebas, ya hemos tocado un poco, hemos hablado de document production, que bueno, es verdad que los abogados de civil law tienen una concepción un poco más ancha de lo que está permitido o no, pero al final siempre, por supuesto, no hablo de la fase de discovery, que es típica de Estados Unidos o de sí, Estados Unidos, pero de document production, creo que al final en los dos sistemas hay la posibilidad de preguntar la producción documental. En general, digamos, me encantaría escuchar de vosotros cómo se maneja, bueno, las pruebas en cada sistema, en vuestra experiencia, si estamos hablando todavía de una uniformidad también a manejar pruebas, en preguntar, pedir pruebas, o hay un approach efectivamente diferente. Yo pienso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Tomás que hay una uniformación o transnacional, transprocedural, ¿no? Digamos que hay una uniformización de procesal, pero hay diferencia entre abogados de formación de civil law versus que de los abogados de common law y también en la preparación. Igual las cross-examination está disponibles para todos nosotros hacemos cross-examination, pero no pensáis que un abogado de common law por su formación sea más preparado o más... No, no. Esta es la No, pregunta. Bueno, porque estamos entre nosotros, latinos. Lo digo, pero lo digo también cuando estoy en un procedimiento arbitral con un barrister o un Queen's Counsel. De mi parte, como árbitro, no estoy nada convencido que la cross-examination que está portada por un barrister inglés
es mucho más eficaz que una interrogación por un Latin lawyer o por un American lawyer. Se dice por todo el mundo que no hay mejores que los barrister inglés para la cross-examination, pero hacen una serie de preguntas, están así al círculo, al círculo, al círculo, y nosotros estamos esperando que lleguen al punto, pero al punto nunca van, nunca van, y la deducción la esperamos y cuando llegamos a la deducción pasamos a otro tema. Estoy nada convencido por el método de cross-examination inglés. Americano es otro. Los americanos, los norteamericanos, son mucho más straight to the point y van mucho más, me parecen mucho más eficaces. Pero para contestar a tu pregunta, Frederica, me parece a mí que en el tema de las pruebas es ahí que se nota más esta armonización, esta modelización del procedimiento arbitral con las dos influencias por las pruebas. La influencia civil, que es una prueba escrita, y la influencia common lawyer, que es una prueba orales. Y el arbitraje permite eso, permite de unir estas dos tradiciones por el mejor que se puede hacer para llegar a la verdad del caso. Y me parece que el tema de las pruebas es ahí donde se une al mejor las dos tradiciones. Pero esta modelización tiene también por causa, unas reglas de soft law, como la de la ABA, que todos la aplicamos en los arbitrajes. Y si aplicamos toda la misma regla de la ABA, por ejemplo, la regla sobre las pruebas, es decir, que hay un modelo único de procedimiento arbitral. Y por fin, por hablar de mi experiencia, lo que me gusta a mí cuando estoy árbitro en la prueba, en la audiencia, es intentar saber cuál de los expertos dice la verdad. Porque tenemos un experto, lo escuchamos con mucha atención y estamos totalmente convencidos por lo que dice. Y luego escuchamos al otro experto de la contraparte que dice exactamente el contrario y estamos totalmente convencidos también de lo que dice. Entonces, lo que yo practico mucho como árbitro es el hot tubbing, la conferencia de expertos, porque cuando están en el mismo momento, ahí sale la verdad. Gracias. Borja, Santiago. Sí, yo solo un comentario ahí sobre lo que ha dicho Tomás, que es precisamente esta práctica del hot topping que me da la sensación que viene un poco del... O sea, siempre ha existido en el sistema continental, ¿no? Pero me da la sensación de que quizás era más habitual en el sistema del common law y que se está popularizando. Y la otra cosa que se está popularizando y que a mí me parece increíblemente práctica son los informes periciales conjuntos. Esto es cuando uno ha presentado un informe, el perito de la contraparte ha presentado otro informe y luego se les obliga a reunirse y a elaborar un informe conjunto en el cual aclaren cuáles son todos los puntos en los que están de acuerdo y entonces nos evitamos tener que hablar de todo aquello durante la audiencia y cuáles son los puntos en los que están en desacuerdo y por qué. Y aquello aclara, en mi opinión, muchísimo lo que son los términos del debate y en lo que se tiene que centrar luego uno posteriormente en la audiencia. Muchas gracias. Y yo como comentario, uno que tiene que ver con el document production, creo que, a ver, coincido que hay cierta armonización de tradiciones, pero creo que hay, sobre todo o sea, hay sectores donde se siguen viendo un poquito de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años actué como secretario de un tribunal donde era una disputa. eh, Era un despacho mexicano representando una empresa mexicana contra un despacho americano representando a una empresa americana. Los árbitros, los tres eran mexicanos, o sea, porque era ley mexicana, entonces al final los árbitros de los tres mexicanos. Y el despacho americano en la etapa de document production, pues la verdad su request no se apegó a lo establecido en el PO1, ¿no?
Y entonces el tribunal estaba en una muy difícil posición, ¿no? Porque ninguno de los requests, o sea, cero de los, creo que eran 25, ninguno tenía, eran demasiado amplios, no tenían los time frames que se habían pedido, no tenían categoría, o sea, en fin, era demasiado amplio, ¿no? Entonces el tribunal está en un, creo que es la peor situación en la que te puedes enfrentar como árbitro, ¿no? Porque es lo procedente, o sea, si aplicando el reglamento es negar todos, ¿no? Y al final eso fue lo que se hizo, se negaron todos, pero pues tú ya sabes que si niegas todos los Document Production Request y más a una parte americana, pues van a objetar, ¿no? Y probablemente vayan a tratar de anular el laudo, que no les permitiste probar su caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el key takeaway es que hay que conocer a tu tribunal, ¿no? O sea, hay que ver quién es tu audiencia, hay que hacer de lado un poco las tradiciones jurídicas personales, sino que hay que entender un poquito a quién tienes enfrente y quién es el que te va a decidir. Si en tu tribunal hay personas de tradición common law, probablemente sea o con una práctica, no solamente common law, pero que con una práctica de años o en litigio americano, pues puedes normalmente o podrías, en mi opinión, ser un poco más atrevido, digamos, en el Document Production Request con la idea de que puedes obtener más, ¿no? Porque ahí esperando que el coárbitro o la coárbitra o con práctica americana puede influenciar un poquito en el tribunal, ¿no? Entonces ahí mi takeaway es conocer al tribunal para ver qué tanto puedes expandir o tenías que reducir tus requests, ¿no? Porque puede llegar a estos escenarios muy extraños donde, pues por ejemplo, en este caso se negaron el 100% de los document requests, ¿no? Entonces, que es una situación creo que también indeseable para el árbitro. Estás en mute, Federica. Gracias. Pasaría a la fase de la audiencia porque estamos ya casi a la hora. Y por supuesto, la oralidad en la audiencia es, yo creo, común en todos los sistemas, ¿no? De los dos sistemas de civil law, de common law, siempre ha jugado un rol fundamental la oralidad en la audiencia. Me gustaría escuchar de vosotros cuál consideráis como, digamos, método efectivo para construir una narrativa persuasiva ante el tribunal. Y luego me gustaría escuchar de Tomás cómo él como actúa como árbitro, qué considera como narrativa más persuasiva. Y entonces, mm, Borjas, ¿quieres empezar tú? Sin problema, claro. Pues yo aquí creo que no cuento nada nuevo y lo digo porque cuando has estado en un par de conferencias de estas ves que el mismo patrón o la misma recomendación surge de distintos árbitros y distintas partes. Una vez escuché a Deva Villanúa hablar de que tu caso tiene que ser sexy, otras veces Alfredo Bular utiliza el término más bien de que tienes que tener empatía y tienes que contar una historia. Y en última instancia, para mí, todo esto gira un poco a la misma idea, ¿no? Y es que al tribunal, por supuesto, le van a convencer la razón y le van a convencer los hechos, pero necesitas crear una historia, necesitas darle al tribunal algo que en su cabeza tenga sentido y le permita decir, ah, vale, esto es lo que sucedió, esto es lo que, y esta es la razón por la que las partes actuaron como actuaron. Y una vez consigues que se haga ese clic, ya el resto va siendo una cuestión de encajar los hechos dentro de esta narrativa y explicar cómo las pruebas confirman esto que ha ido sucediendo. Pero no puedes hacer el ejercicio contrario, de simplemente llevar a los árbitros a través de docenas y docenas de documentos o de ir haciendo referencia a un montón de declaraciones testificales o a elementos muy concretos de los informes periciales, porque no funciona. Es decir, no, cuesta más hacer un bosque de un montón de árboles que al contrario, simplemente oye, contarles la historia, darles una narrativa y posteriormente ir populando esa narrativa con todos los documentos y con las testificales y la prueba pericial que justifican o que explican por qué la gente se comportó o se comportaron como personas, no actuaron de manera irracional y simplemente estas circunstancias les llevaron a actuar de este modo, pero este modo, bajo derecho, lleva a estas conclusiones que, por supuesto, deberían favorecer a tu cliente.
Claro, es una parte muy creativa de nuestra profesión, ¿no? De contar historias, Totalmente, contar historias. totalmente. Tiago, ¿quieres comentar también? Sí, es creo que muy similar en sentido Borja. Creo que lo que dice Borja es como que por decirlo así, el state of the art del consejo de cómo guiar el tribunal. Creo que hay veces donde olvidamos, ¿no? En todos, casos técnicos, por ejemplo, estás preocupado por los witness statements, también otro tema interesante es, creo que en Latinoamérica tendemos a tratar de que los witnesses digan todo el caso, ¿no? Cuando no, eso la verdad no es necesario. Creo que algo que he aprendido muchas veces en interacciones como co-counsel con despachos americanos o europeos internacionales, es muchas veces limitar el número de witness statements, que siento que en Latinoamérica tenemos la práctica de expandirlos un poco, ¿no? Pero todo esto a decir que, en principio, y si el caso está bien analizado desde el principio, tanto tus witness statements como tus periciales, como tus memoriales deberían estar enfocados en este punto que es el que dice Borja, de permitirle al tribunal hacer lo que él muy bien mencionó, el clic, ¿no? Entre por qué, por qué los hechos fueron de esa manera y cómo es que esos hechos soportan o apoyan la teoría del caso que tú ya diseñaste y que deberían, digamos, ser el marco jurídico que cobijara esos hechos, ¿no? Entonces, creo que el consejo sería no olvidar eso, ¿no? Nunca, incluso en los casos donde hay veces que es difícil, ¿no? Te dejas llevar por la marea de trabajo que muchas veces significa atender un caso de estos, de esta complejidad y no perder de foco lo que es verdaderamente importante para tu caso, ¿no? Creo que sería mi consejo práctico. Gracias, Santiago. Tomás, Bueno, yo soy el árbitro aquí, y entonces como árbitro creo que como decir que los dos abogados que han hablado son muy convencidos, y me convencen muy bien que tienen razón los dos. No, más seriamente, yo creo como árbitro porque la pregunta tuya era cómo tener una narrativa persuasiva por el tribunal arbitral. Bueno, no hay reglas general y universal, porque si no, si se sabrás, pues todos los abogados lo harían. Pero pienso que un abogado tiene que tiene que tener un argumentario adaptado y diré triplemente adaptado. Primero, tiene que adaptarse al volumen del caso. No hay que a la audiencia tener un volumen demasiado ancho si el caso es pequeño o demasiado pequeño si el caso es ancho. Entonces, el abogado tiene que ser adaptado en su aprehensión del caso al caso. Que es lo importante, no es el abogado, es el caso. Y eso lo que me convence a mí es el abogado que es muy vinculado al caso. Y por ejemplo, que cuando habla y cita los exhibits muy precisamente, porque eso como árbitro nos ayuda mucho luego al momento de redactar el logo. Primera adaptación al volumen del caso. Segundo, adaptación a la agresividad de la audiencia. Y eso es muy importante, tener abogados que no sean demasiado agresivos, porque el tribunal arbitral no quieren, no lo aprecian, un comportamiento con demasiada agresividad. Pero al contrario, un abogado que no sea suficientemente agresivo, si el otro está agresivo, si la contraparte está agresivo, tampoco es agradable para el tribunal arbitral, que tiene que tentar de reequilibrar un poco. Y ya veo, conocemos todos abogados muy agresivos y nos pones mal a nosotros árbitros. Lo digo, incluso si cuando yo estoy abogado, estoy también muy agresivo y sé que no hay que hacerlo, pero es así. Entonces, me parece que la segunda adaptación es a la agresividad. Y la tercera adaptación es la adaptación a la evolución de la audiencia. Es decir, que las alegaciones orales no tienen que repetir los escritos que están en el asunto. Si
por los opening statements, los abogados repiten o leen lo que han escrito, eso no sirve a nada. Y luego, al final de la audiencia, por los closing statements, si hay closing statements, tampoco tienen que repetir lo que ya han dicho. Tienen que 2 veces adaptarse para presentar las cosas de manera diversa. Al opening statement diverso de los escritos y al closing statement diverso de lo que ya han dicho durante la audiencia. O sea, hay una dificultad de adaptación y para mí, para contestar a tu pregunta, la narrativa más persuasiva es la que se adapta siempre durante la audiencia. Muchas gracias, Tomás. Una adaptación constante. Esto Sí, es eso, muy mejor dicho. muy importante. Sí, muchas gracias. Y llegamos casi al final. Bueno, tú tocaste ya este tema del post-hearing. Bueno, no, tú hablaste de closing statements, pero al final a veces no hay oral closing statements y las partes optan por pleitos escritos de post al final de la audiencia. Entonces, me gustaría tocar este tema con todos vosotros y escuchar de vuestras experiencias en la elección de la estrategia más eficaz, cuándo es importante elegir pleitos escritos al final de la audiencia o es mejor de optar por los closing statements orales y a veces cuál es vuestra posición y también cómo relacionáis vosotros con el cliente cuando, por ejemplo, el cliente empuje para statements orales y vosotros pensáis que es mejor ir por los pleitos escritos. Y yo tengo mi opinión, pero no quiero quitar tiempo a vosotros, entonces lista para escucharos vuestras posiciones sobre esta pregunta. Si quieren un comentario de mi parte, a ver, creo que hay que distinguir, porque a veces, muchas veces los closing statements, a veces se piensa que son, o bueno, o podría ser tradicionalmente al final de la misma audiencia, o también en mi experiencia lo que ha pasado ahorita en casos en Latinoamérica es hacer una audiencia de conclusiones meses después, ¿no? Entonces, a mí en general no me gusta tanto los closing statements en el momento de la audiencia. Creo que ha pasado muy poco tiempo de reflexión para el tribunal de los hechos que acaba de percibir y también como counsel suele ser difícil, en mi opinión, preparar unos closing statements efectivos, pues porque si es al final de la misma audiencia, generalmente va a estar muy ocupado todavía con los cross examinations, etcétera, y creo que le puedes dedicar menos tiempo del que es necesario para hacer unos closing statements efectivos, ¿no? En cuanto a la audiencia de conclusiones, ahorita lo he tenido en 2 casos, que ha sido otra vez una audiencia, pero en lugar de, por ejemplo, una semana hacer una audiencia de un día o de 2 días con preguntas específicas del tribunal, es un ejercicio que me ha gustado mucho, ¿no? Porque, digamos, le da al tribunal el tiempo de reflexión y estudio, dejar pasar un tiempo significativo dentro de la primera audiencia a la audiencia de conclusiones y te permite otra vez o sea, en viva voz o en persona, saber un poquito mejor qué es lo que están pensando, ¿no? Y en cuanto a los closing statements escritos, creo que el takeaway de mi parte es que muchas veces como abogados tenemos la tentación de repetir todo otra vez, ¿no? Y tenemos que ser muy fuertes de no caer en esa tentación. Creo que a veces lo más efectivo es brindar al tribunal soluciones sencillas, enseñar los documentos principales, resaltar los principales hechos demostrados en la fase de pruebas con los witness statements o las periciales, pero el takeaway sería que no siempre, o sea, aquí creo que menos es más, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de post-hearing briefs. Serían mis comentarios. Gracias, Santiago. Borja. Pues yendo por partes, lo que es los alegatos orales, decía, los closing oral statements o submissions, en mi opinión prácticamente nunca
van a ser súper útiles. O sea, realmente vas a tener unos abogados que están agotados al final de una vista, que no han tenido casi tiempo para procesar todo lo que es la prueba, el testimonio que se ha ido dando a lo largo de la vista. Y que mágicamente se espera que de repente el último día de la vista aparezcan y hayan procesado todo y hagan un closing estupendo, analizando en detalle, pero de manera sintética, todo lo que se ha venido diciendo, toda la nueva prueba que se haya practicado, adaptándolo además al caso. Pues francamente, al final se termina haciendo a costa de no dormir, pero reporta bastante poca utilidad. Frente a esto, los oral closings, como proponía Santiago, pasado un cierto tiempo después de la vista, sí que me parecen bastante más útiles. Y esto es algo que yo he empezado a ver tanto después de la vista como incluso después de conclusiones escritas. O sea, que tengas las conclusiones escritas y después una suerte de audiencia adicional, pues para que el tribunal haga ciertas preguntas de cuestiones que todavía tenga pendientes. Y ahí sí que le veo una utilidad mayor. Y en cuanto a lo que son las conclusiones escritas, ahí es donde yo, al contrario, creo que esto sí que es bastante útil. Y a riesgo de ser quizás reiterativo, la última oportunidad es el cierre para ya darle al tribunal la visión completa de esto es donde hemos acabado, porque donde empiezas o con los statements of claim presentas una visión inicial del caso, pero luego el caso siempre va evolucionando a lo largo de los arbitrajes. Tienes la vista donde a su vez vuelve a evolucionar y tienes una, digamos, última oportunidad para presentar la foto final de, oye, mira, aquí es donde hemos llegado, como mencionaba Santiago, estos son los documentos esenciales, esto es lo que hemos descubierto durante la audiencia, esta es la manera en la que la prueba que se ha dado durante la audiencia confirma lo que yo venía diciendo o desmiente lo que venía diciendo la contraparte o mirad, nadie se esperaba esto, pero hemos descubierto este punto en la audiencia y es clave. Y ahí pues yo creo que lo que son las conclusiones escritas sí que son útiles. Aunque dicho eso, hay un punto también de caución o un caveat, y es que estoy de acuerdo con Santiago en que últimamente hay una cierta tendencia a repetirse demasiado, a escribir demasiado. Word lo aguanta todo. Ahora ya se pueden escribir cientos y cientos de páginas sin molestias. Y todas estas conclusiones que son al final pues, larguísimas, de la misma manera que otros escritos larguísimos, en mi opinión, probablemente sean de poca utilidad para un tribunal. Y algo más escueto es más útil. Gracias, Borges. Igual creo que hace falta instrucciones específicas del tribunal, ¿no? O sea, enfoque sobre este tema y yo creo que a mí, en mi experiencia, me pasó un par de veces de instrucciones muy específicas en un tribunal, en particular en un tribunal de composición enteramente suiza y era un caso técnico, entonces más fácil de enfocarse en aspectos específicos, pero al final resultó más fácil también para los abogados de poner conclusiones miradas, ¿no? En lo que salió de la audiencia. Entonces yo creo que también el rol de los árbitros aquí es fundamental, porque a veces la tendencia es de sobre todo yo creo, los abogados civil law, por su forma mentis de mm, escribir demasiado, yo creo, y demasiado no enfocado sobre los temas que realmente son lo que los árbitros tienen que tomar en consideración para decidir. Tomás. No, estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. Ya veo que el tiempo se acabó, solo para decir que para mí lo importante es el closing statement o el post-hearing brief. Pero por favor, no las dos. Las dos. La verdad es que eso lo deciden los clientes. Son los clientes que pagan y que dicen si no quieren pagar para un post-hearing o si quieren pagar por un post-hearing, porque el post-hearing, claro, cuesta dinero. Digo como árbitro que a mí me gusta el closing, incluso si es muy difícil para el abogado, de es capaz al momento de presentar las cosas de manera diversa con lo que acaba de escuchar. Pero un closing de 30 minutos, por ejemplo, para
insistir sobre los puntos importantes me parece muy útil. Y el post-hearing, si la audiencia ha sido muy larga, más de una semana, 10 días, el post-hearing nos ayuda luego como árbitro para recoger los puntos de los expertos y todos. Pero el post-hearing tiene un defecto mayor, es que atrasa el lodo y el tribunal arbitral no hay otro mejor momento para conocer el caso que a la salida de las audiencias. Cada día que pasa, olvida un poco más el caso. Entonces, el post-hearing tiene que ser en periodo muy corto. A corto plazo. Sí, yo estoy de acuerdo y también yo creo que estoy de acuerdo también con lo que decía Borja. Es muy difícil de preparar closing statement después de una audiencia de una semana, 10 días o lo que sea. Está machacado como counsel, como abogado, pero al final el bueno de la audiencia es la concentración de las informaciones y la tienes frescas en tu mente y al final yo creo que, bueno, hay méritos en en los dos approaches, incluso si es muy difícil. Y bueno, lamentablemente hemos llegado a la hora y le doy la gracia por vuestra participación y a los panelistas para esta discusión tan fascinante y estimulante. Y no sé si hay preguntas de la audiencia, creo que no nos dará tiempo, pero... si hay preguntas, no sé si hay un chat. Me parece que no. Por el momento no hay preguntas, doctora. Bueno, muchas gracias y nada, yo Un creo que saludo, Gracias. un saludo para un Un todos. abrazo, Gracias un para abrazo a todos. Gracias a los Adiós. organizadores y a ustedes, panelistas, por compartir esto. Adiós. Gracias y a los asistentes, obviamente. Gracias. Un Adiós. placer. Agradecemos Gracias a Muchas todos. a todos gracias. agradecemos a todos los doctores y a todos los asistentes. Los invitamos en un par de horas para poder seguir con el siguiente panel del Congreso Internacional. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta luego a todos.